Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo este precioso proyectito que es realizado con muchísimo cariño para ustedes. Y pues comentarle que si no te encuentras suscrito a mi canal lo puedas realizar. Asimismo me puedas seguir en mis redes. Me encuentras como Amigurumi Yaori en Instagram y TikTok. Le dejo con el paso a paso para que ustedes lo puedan realizar. Hola, bienvenidos. Le voy a mencionar los materiales que vamos a utilizar para este bello conejito. Miren qué preciosura. Está pero re lindo, a mí me encantó. Los materiales que vamos a usar para este bello conejito, le comento que yo he usado en color beige, que es 100% hilo de algodón, y también lo que son las patitas del conejito se ha usado hilo de algodón color blanco, y también tenemos el color beige. Cabe recalcar que solamente he tejido con una sola hebra. Entonces el color de la ropita que hablamos del jogger, he usado de la marca Silbigurumi este color, y también para estos detallitos de las piernitas he usado hilo peluche. Un color rosado, los ojitos son número 12, color negro para hacer los bordecitos, y he tejido con una aguja o un crochet número 2. Requerimos una aguja lanera, una tijera y también napa para poder ingresar el relleno. Y es así como damos inicio a este preciosito proyectito, que en verdad me ha encantado el resultado. No olvides poder suscribirte a mi canal de YouTube, y asimismo te comento, en el caso te salgan alguna publicidad dentro del video, por favor te sugiero que lo veas, o a lo mejor no le des omitir, ya que me ayudas a poder ganarme unas moneditas y recompensas mi trabajo que venimos realizando, ya que poder realizar este conejito nos lleva muchísimos días, porque tenemos que crear el patrón, tejer, destejer, grabar, editar los videos, poder sacar fotos. Entonces nos lleva muchísimos días, en el cual nosotros te brindamos de manera gratuita para que puedas implementar más proyectos a tu emprendimiento. Te lo agradecería muchísimo que nos puedas ayudar de esa forma, y pues te dejo con el paso a paso. Espero que te guste, y si te gustó no olvides de poderme dejar tu like, tu comentario, para saber pues de que te ha gustado y nos permite seguir creando más videos para ti y más proyectitos para tu emprendimiento. Ahora vamos a iniciar lo que es la parte de la cabeza, y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahora en la fila número aquí vamos a unir. En la fila número 2 vamos a realizar lo que son 6 aumentos. En total en esta fila vamos a contar con 12 puntos bajos. Ahora he finalizado la fila número 2. La fila número 3 voy a realizar un punto bajo, un aumento, y lo vamos a repetir por 6 veces hasta obtener 18 puntos bajos. En la fila número 4 vamos a ingresar un marcador o hilo de otro color para poder guiarnos, y en esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Iniciamos con un punto bajo, procedemos con un aumento. Esto es solo para iniciar, luego los demás serán 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento se va a repetir por 5 veces. Al finalizar terminamos con un punto bajo y estaríamos culminando esta fila número 4 con 24 puntos.
Les recuerdo que si iniciamos con un punto bajo, finalizamos con un punto bajo. Estaríamos culminando con 24 puntos bajos. Continuamos con la fila número 5 y en esta fila vamos a hacer la secuencia de 1, 2, 3 y procedemos a realizar el aumento. Esta secuencia se va a repetir durante 6 veces y estaríamos culminando con 30 puntos bajos. En la fila número 6 vamos a hacer nuevamente lo que es un aumento intercalado e iniciamos con un punto bajo, 2 y a un aumento. Los siguientes serán 1, 2, 3, 4 y se procede con un aumento. 4 puntos bajos y un aumento se va a repetir por 5 veces hasta poder culminar con 2 puntos bajos y estaríamos culminando esta fila con 36 puntos bajos. Recuerden que si iniciamos con 2 puntos bajos, finalizamos con 2 puntos bajos. Si se inicia con 2 puntos bajos, se finaliza con 2 puntos bajos. En esta fila número 6 yo voy a obtener 36 puntos bajos. La fila número 7 vamos a realizar la siguiente secuencia: 1, 2, 3, 4, 5 y procedemos con un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por 6 veces y estaríamos finalizando esta fila con 42 puntos bajos. Continuamos con la fila número 8 y en esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Realizamos 1, 2, 3. Este va a ser un aumento intercalado. Solamente es para iniciar con 3 puntos bajos. Los siguientes serán 1, 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con el aumento. Solamente iniciamos con 3 puntos bajos, un aumento, luego los 5 aumentos serán de 6 puntos bajos, un aumento durante toda la fila. Si iniciamos con 3 puntos bajos, finalizamos con 3 puntos bajos. Al finalizar yo esta fila estaría culminando con 48 puntos bajos. El aumento intercalado lo realizo por motivo de que no se repitan en la misma dirección los aumentos, entonces si nos quede de forma circular. Estoy culminando esta fila con 48 puntos bajos. En la fila número 9 vamos a realizar la siguiente secuencia, que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y procedo con un aumento. Esto lo voy a repetir por 6 veces. Continuamos con la fila número 10 y en esta fila vamos a realizar nuevamente el aumento intercalado y se va a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y procedemos con un aumento. Esto solo es para iniciar y los siguientes serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Es decir, solo inicio con 4 puntos bajos, un aumento. Luego los siguientes serán por 5 veces 8 puntos bajos, un aumento, hasta poder culminar con 4 puntos bajos. En total, esta fila de aumentos intercalados voy a finalizar con 60 puntos bajos. Continuamos con la fila número 11 y en esta fila vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9, y se procede con aumento. Es decir, que en esta fila yo voy a realizar lo que son 9 puntos bajos. Un aumento se va a repetir durante 6 veces hasta poder culminar con 66 puntos bajos. Vamos a realizar esta secuencia en la fila número 11. En la fila número 12 vamos a realizar la siguiente secuencia: 1, 2, 3, 4, 5 y se procede con el aumento. En esta fila vamos a hacer aumentos intercalados. Estos 5 puntos bajos y un aumento son para iniciar, los demás serán de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedo con el aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces hasta poder culminar con 5 puntos bajos, y esta fila terminaríamos con 72 puntos bajos. Continuamos con la fila número 13. Y en esta fila vamos a realizar ya el último aumento, y las secuencias serían de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y se procede con un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por 6 veces y estaríamos culminando con 78 puntos bajos. Ya he culminado la fila número 13. Voy a tejer desde la fila número 14 hasta la fila número 26. Voy a tejer los 78 puntos bajos y vamos a realizarles sin ninguna disminución. Acá ya he finalizado, ya estoy en la fila número 26. Ahora lo que he procedido es a colocar los ojitos. Los ojitos los he colocado en la fila número 22 y fila número 23 con un espacio de 11 puntos bajos. De aquí acá tengo 22 filas y acá tengo lo que es una distancia de 11 puntos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esa es una distancia que yo tengo de 11 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer en este momento, ya una vez colocados los ojitos, solamente tejemos en este momento. Y recuerden también poder quemar las puntitas en el caso lo deseen, para que el momento de rellenar no les pueda afectar. Yo los acabo de quemar y más o menos me quedan así quemaditos, y bien asegurados. Los ojitos no se van a poder salir porque ya están quemadas las puntitas. Entonces lo que voy a continuar yo en este momento va a ser con lo que es las disminuciones. Entonces voy a proceder en esta fila número 27. Vamos a hacer la disminución intercalada y pues estamos iniciando en este momento con las disminuciones. Recuerden ustedes agregar su marcador en el caso tengan, si no también pueden agregar el hilo de otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Esto se va a repetir durante 6 veces, se va a repetir esta secuencia hasta obtener lo que son los 72 puntos bajos. Continuamos con la fila número 28 y en esta fila vamos a hacer la siguiente disminución intercalada. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Estos 5 puntos bajos de una disminución solamente es para iniciar. Luego los siguientes serán 10 puntos bajos. Ahí voy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y procedo con la disminución. Esto lo voy a repetir toda esta fila. Si inicio con 5 puntos bajos, culmino con 5 puntos bajos y en esta fila número 28 voy a terminar con 66 puntos bajos. Continúo con la fila número 29 y vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se procede con la disminución. Esta secuencia se va a repetir durante 6 veces hasta quedarnos con 60 puntos bajos. En la fila número 30 vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a hacer una disminución intercalada y vamos a iniciar con 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y se procede con la disminución. Los siguientes serán 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y procedemos con la disminución. Esto lo vamos a repetir 8 puntos bajos, una disminución por 5 veces hasta poder culminar con 54 puntos bajos. Recuerden, si inicio con 4 puntos bajos, culmino con 4 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo en este momento. Continuamos la fila número 31 y en esta fila vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Procedemos con la disminución y lo vamos a repetir por 6 veces hasta culminar con 48 puntos bajos. Continuamos con la fila número 32 y en esta fila vamos a realizar, para iniciar, iniciamos con 3 puntos bajos, 2, 3. Esta es nuevamente la disminución intercalada. Se inicia con 3 puntos bajos, una disminución y los siguientes serán de 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6 y se procede con la disminución. 6 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir por 5 veces hasta culminar con 3 puntos bajos. En total estaríamos culminando con 42 puntos bajos. Sí. Fila número 33 estaríamos realizando 1, 2, 3, 4, 5 y procedemos con la disminución. Esta secuencia se va a repetir durante 6 veces y estaríamos culminando con 36 puntos bajos. La fila número 34 vamos a realizar, para iniciar vamos a iniciar con 2 puntos bajos, una disminución y los siguientes serán de 4 puntos bajos y una disminución. 2,
3, 4. Los 4 puntos bajos y una disminución se va a repetir por 5 veces hasta poder culminar. Si iniciamos con 2 puntos bajos, se finaliza con 2 puntos bajos. En total, al finalizar de esta fila, yo debo tener 30 puntos bajos. Ahora lo que procedemos es a rellenar la cabeza. Una vez que ya hemos ingresado lo que es el relleno, voy a hacer la siguiente fila, que es la fila número 35, y voy a continuar con la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Esto se va a repetir por 6 veces y estaríamos culminando esta fila con 24 puntos bajos. Ahora vamos a hundir esta parte de aquí de un ojito y lo vamos a hacer por aquí. Y más o menos llegamos a lo que es el ojito, esta parte. Y jalamos el hilo por aquí. Más o menos así. Unos 2 puntitos a 3 puntos bajos, jalamos el hilo y aquí vamos a amarrar. Aquí jalamos duro y amarramos. Ahora vamos a hacer lo que es el párpado, este color blanquito, y lo vamos a realizar de la parte de acá abajo. Ahí estamos cogiendo la parte del ojito. Ahí tomamos el hilo y lo giramos hasta la parte de aquí más o menos. Ahí tomamos el ojito y amarramos. Ahora vamos a hacer esta pestañita y lo ingresamos por aquí. Tiene que salir acá el hilo, lo giramos y acá. Amarramos. Ya, ahora sí cortamos. Las cejas las he colocado dejando del ojito 1, 2, 3 y acá también 1, 2, 3. Ahí las he colocado las cejitas y he cogido de aquí a acá con una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con una distancia de 13 puntos he colocado las cejitas. Estamos en la fila número 36 y vamos a realizar la siguiente disminución. Aquí vamos a hacer un punto bajo para iniciar y una disminución. Esto solo es para iniciar. Luego los siguientes serán 2 puntos bajos, una disminución. Se va a repetir por 5 veces. Finalizamos con un punto bajo y como resultado final en puntos estaríamos contando con 18 puntos bajos. Recuerden que esta disminución que estamos haciendo es intercalado. La siguiente fila que vamos a realizar, la fila número 37, ya sería solamente un punto bajo y una disminución. Esto se va a repetir por 6 veces hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Ahí ya realicé un punto bajo y ahora voy por la disminución, así que vamos a realizarlo. Ya estamos ya casi finalizando. Y en esta última fila, que ya nos queda solamente este espacio, haríamos en esta fila número 38, haríamos 6 disminuciones y nos quedarían los 6 puntos bajos. Así que vamos a hacer las 6 disminuciones.
Luego ya me quedan solamente 6 puntos bajos, y en estos 6 puntos bajos lo único que voy a hacer solamente es juntar con la aguja los puntos, los 6 puntos. Juntamos con la aguja. Una vez que se ha juntado los 6 puntos bajos, jalamos y escondemos el hilo. Se esconde el hilo. Y lo escondemos así por varios lados. Continuamos con la parte de las orejitas. Acá tengo una y voy a realizar yo la siguiente orejita. Iniciamos con un anillo mágico y en este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. En la fila número 2 vamos a realizar, unimos aquí, hacemos un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 3 veces hasta obtener lo que son 9 puntos bajos. Esta fila número 2 vamos a hacer 1, 2 y procedemos con el aumento. Nuevamente hacemos 1, 2 y el aumento. Esto se va a repetir durante 3 veces hasta obtener 12 puntos bajos. En la fila número 4 vamos a realizar 3 puntos bajos. Acá cruzamos la marcación y continuamos con los aumentos. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y procedemos a realizar lo que es el aumento. Esto de igual forma lo repetimos por 3 veces hasta culminar con 15 puntos bajos. Continuamos con la fila 5 y en la fila 5 vamos a realizar 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 3 veces y estaríamos culminando con 18 puntos bajos. En la fila 6 vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5 y procedemos a realizar el aumento. Esto lo vamos a repetir durante 3 veces de igual forma y vamos a obtener 21 puntos bajos. Continuamos con la fila número 7 y en la fila número 7 realizamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y procedemos a realizar un aumento. Esto lo vamos a repetir esta fila durante 3 veces hasta quedarnos con 24 puntos bajos. Ahora continuamos con la fila número 8 y en esta fila vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y procedemos a realizar el aumento. Se va a repetir durante 3 veces hasta poder culminar con 27 puntos bajos.
Ya hemos culminado. Ahora continuamos desde la fila número 9 hasta la fila número 15. Se va a tejer los 27 puntos bajos. Una vez finalizado la fila número 15, continuamos con la fila número 16 y en esta fila vamos a realizar 7 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí vamos a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir durante 3 veces hasta quedarnos con 24 puntos bajos. Una vez realizada esta reducción, voy a tejer desde la fila número 17 hasta la fila número 19. Voy a tejer lo que es los 24 puntos bajos. Continuamos con la fila número 20 y en esta fila vamos a realizar la disminución de 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos y procedemos con una disminución. Esto lo vamos a repetir durante 3 veces hasta poder quedarnos con 21 puntos bajos. Una vez realizada la disminución, ahora vamos a tejer desde la fila número 21 a la fila número 24, tejemos los 21 puntos bajos. Continuamos con la fila número 25 y en esta fila vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5. Se procede con una disminución. Esto se repite durante 3 veces hasta poder culminar con 18 puntos bajos. Lo que he realizado es desde la fila número 26, he tejido hasta la fila número 34, lo que son los 18 puntos bajos. Ahora si solamente realizamos lo que es la unión, vamos a unir estas dos partes y lo vamos a hacer así. Entonces acá unimos, tomamos las dos partes, tomamos la parte de abajo, de acá tomamos las dos partes y ahí ya tengo y jalamos de esta forma. Tomo las dos partes y tomamos. Ahí vamos a ir cerrando. Nuevamente el segundo. Vamos nuevamente cerrando. Se toma solamente los de arriba, así, ahí y ahí. Aquí ya estoy culminando y pues dejo un pedazo para poder coser a la cabecita. Entonces mi orejita más o menos me va a quedar de esta forma. Ahora vamos a realizar lo que es el bracito y acá lo tengo uno, así que voy a continuar con el siguiente y vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y vamos a cerrar.
Ahora, en esta segunda fila lo que vamos a proceder a realizar es 6 aumentos en la fila número 2 hasta obtener 12 puntos bajos. Muy bien. Aquí ya he culminado mi fila número 2. Continúo con la fila número 3 y realizo un punto bajo, un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 6 veces hasta obtener 18 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento y así sucesivamente vamos a realizarlo. Ahora en la fila número 4, la 5 y la 6 vamos a tejer solamente los 18 puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Continuamos con la fila número 7 y en esta fila vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y procedemos con una disminución. Esto lo vamos a repetir por 3 veces hasta quedarnos con 15 puntos bajos. Ahora vamos a continuar desde la fila número 8 hasta la fila número 22. Solamente se teje los 15 puntos bajos. No realizamos ningún aumento, tampoco disminución. Tejemos todos puntos bajos hasta la fila 22. Recuerden que conforme vamos tejiendo, vamos ingresando lo que es relleno. Para que cuando nos toque seguir tejiendo con el bracito se vaya formando y no se haga bolas el relleno, y así lo vamos a ir haciendo. Seguimos tejiendo. Aquí ya estoy en la fila número 22 y que les sugiero es de que ustedes cuando ingresen su relleno hagan así, de esta forma, para que el relleno vaya de forma igual, no se acumule solamente en un solo lado. Entonces cuando hagan ustedes esto, el relleno va a ir y se va a expandir y no se va a acumular en un solo lado, por ende pues no nos quedaría bolitas, y lo que nos falta ya serían lo mínimo, ¿no? Y aquí vamos rellenando poco a poco. Le comento que el relleno solamente lo ingresamos hasta aquí. Esto es lo último que ya ingresaríamos como relleno, solamente hasta acá nada más. Y le damos una sobadita. Es como que si sobáramos de esta forma, para que no se nos acumule en un solo lado. Ahora voy a continuar con la siguiente fila. En esta fila número 23 voy a hacer la siguiente disminución. Vamos a realizar uno, 2, 3. Voy a hacer 3 puntos bajos, procedo con una disminución. Esto lo voy a repetir durante 3 veces. Al final me quedo en esta fila con aproximadamente 12 puntos bajos. Ahí voy 3 y procedo con la disminución. Continúo con la siguiente. 1, 2, 3 y sería la siguiente disminución. Ahora ya tengo mis 12 puntos bajos. Voy a tejer desde la fila número 24 a la fila número 28. Tejo los 12 puntos bajos. Así que vamos a tejer los 12 puntos bajos. Ya he finalizado, ya me encuentro en la fila número 28. Ahora solamente voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tejer 5 puntos bajos. La idea es de que pueda quedar esta parte de aquí en el centro y me pongo a unir las dos partes
Recuerden que solamente el relleno le he ingresado hasta aquí. Esto ya no he ingresado relleno. Y aquí voy a unir las dos partes. Unimos con puntos bajos. Y ahí termino con un punto deslizado. Entonces, como ya he finalizado, simplemente dejo un poco de hilo para poder coser y unir a mi conejito. Ya tengo lo que son los dos bracitos y así es como culmino estas dos partes.